Muy buenos días, buenas tardes para quienes están conectados desde España. Le damos la bienvenida a nuestro webinar Entendiendo la obesidad. Con el permiso de ustedes, me permito presentarme. Soy Armando Requena, director general y fundador de Requena Consultores. Me especializo hace más de 30 años en la planificación financiera mediante los seguros de vida y salud internacional. Desde Requena Consultores les agradecemos estar con nosotros y poder disfrutar una conferencia que nos dará en breve el doctor José Martins, a quien desde ya le damos la bienvenida y nuestra gratitud. Hola Armando, muy buenos días. Ya, un segundo. Buenos días. Me permito leer voy a hacer una reseña curricular del doctor Martin. El doctor José R. Martins egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela en el año 1980. Posteriormente realizó estudios de acupuntura y de medicina tradicional china, así como un posgrado en ginecología y reproducción humana, endocrinología de la reproducción. Durante su desempeño como especialista en infertilidad, comenzó a estudiar y a tratar pacientes con hiperinsulinismo, complicadito, infertilidad y sobrepeso, lo que lo llevó a dedicarse por completo al estudio y al tratamiento de la obesidad. Cuenta ya con una reconocida experiencia de 20 años al frente de la clínica de adelgazamiento ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela. Además de todo, el doctor Martin es autor de 2 libros que él posteriormente hablará. Una muy condensada hoja de vida profesional, pero que nos honra poder compartir con ustedes. Sobre todo tenerlo con nosotros, doctor Martin. Como expositor de este foro tan diverso, pero unido a una misma inquietud que invade el mundo, entendiendo la obesidad. Bienvenido, doctor José Martín. Gracias por ayudarnos a ayudar. Le cedo la palabra. Permítame un segundito más. Y antes de ceder la palabra al doctor Martín, quiero compartir con ustedes para una óptima presentación la señora Katy Minier, quien es la asistente ejecutiva de Requena Consultores, tomará el control de sus micrófonos. Asimismo pedimos a todos, por favor, apaguen sus cámaras. De igual forma, todas las preguntas que tengan que hacer al doctor Martin, le rogamos las hagan a través del chat. Una vez finalizada la charla del doctor Martin, la señora Katy Minier compartirá sus preguntas para sus respectivas respuestas. Doctor Martin, de nuevo, bienvenido. Somos todos oídos. Muchas gracias por la invitación, Armando. Ha sido un placer estar con ustedes y con las personas que van a ver esta pequeña charla que voy a hablarles sobre la obesidad y en qué consiste un método que se llama el método Martins de adelgazamiento. Voy a comenzar, primero que nada, compartiendo la imagen con ustedes, la imagen que voy a presentar de la charla. Y la vamos a poner acá. Primero y principal, yo les voy a hablar sobre un método de adelgazamiento, no una dieta. Las dietas han fracasado a lo largo de toda la historia. Se han hecho miles de dietas, todas han fracasado en la misma historia de que no se puede mantener una dieta en el tiempo. Esto es un método significa un camino, una forma de comer para utilizar la fisiología y poder adelgazar sin hacer dieta. La obesidad está considerada ya como una enfermedad crónica. Cuando los médicos le ponemos el apellido de crónico a una enfermedad, significa que esta enfermedad no se cura, pero que sí se controla. Por eso es que la hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes es una enfermedad crónica, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica, la artritis es una enfermedad crónica, porque son enfermedades que no se curan, pero que la podemos controlar.
El problema de la obesidad realmente es que se complica con muchísimas enfermedades. Se complica sobre todo con cáncer, se complica con diabetes, con problemas cardiovasculares como el infarto, los accidentes cerebrovasculares y miles de enfermedades más. Es por eso que hay una lucha en todo el mundo en contra de la obesidad, no por un problema estético, sino por un problema realmente de supervivencia, porque la obesidad te acorta la expectativa de vida. Lo cierto es que el mundo va hacia una globalización de la obesidad. Cada vez hay más personas con obesidad a nivel mundial. Se calcula que unas 2.000 personas, 2.000 millones de personas están afectadas de obesidad en el mundo, 4 millones de muertes anuales por causas asociadas a la obesidad. La Organización Mundial de la Salud está considerando que para el 2025, una de cada 5 personas a nivel mundial va a ser obesa. Esos son unos números astronómicos y esto explica el fracaso de todos los sistemas, los patrones alimentarios que se han implementado en combatir la obesidad. ¿Por qué no se ha podido curar la obesidad a nivel mundial? A pesar de que se han implementado patrones alimentarios, como ustedes verán, la pirámide alimentaria, el plato, como se han inventado miles de pastillas supuestamente quemadores de grasas, aceleradores del metabolismo, gente que sale diciendo que cura la obesidad, cirugías, dietas, la obesidad no se ha podido detener su ascenso. Y esto se debe a que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Las causas de la obesidad pueden ser causas psicológicas, pueden ser causas físicas y pueden ser causas sociales. Desde el punto de vista psicológico, lo que más obesidad produce es la ansiedad, el estrés y la depresión. Cuando usted está ansiosa o está deprimida, usted lo que quiere comer es azúcares, carbohidratos, grasas saturadas y se engorda. La ansiedad, el estrés y la depresión hace que una persona sienta una apatía, un rechazo a todo lo que sea actividad física y se va poniendo cada vez más gorda. Desde el punto de vista social, tenemos no solamente los malos hábitos familiares que vamos heredando de padres a hijos. Si a mí me gusta comer como gordo, mis hijos van a comer como gordo porque yo les voy a enseñar a mis hijos lo que a mí me gusta comer. Otra cosa sumamente importante es el medio ambiente donde nos desenvolvemos, la conducta alimentaria y sobre todo el estilo de vida que practicamos. Desde el punto de vista fisiológico tenemos la edad. A medida que los años pasan, cada vez nos cuesta más adelgazar y cada vez lo recuperamos más rápido porque a medida que los años pasan el metabolismo disminuye. Tenemos también los medicamentos como es el hiperinsulinismo, como es los medicamentos que producen obesidad. Y por último tenemos el gran marcador que es la genética. Padres gordos engendran hijos gordos. Padres flacos engendran hijos flacos. Pero hoy día se ve que aunque la genética tiene un punto muy importante, está más marcada la obesidad por el estilo de vida. De hecho, se ve que países, por ejemplo, como China, que son genéticamente flacos, en China tienen en este momento un problema de salud pública porque se les ha incrementado la obesidad y sobre todo la obesidad juvenil en China por el cambio de estilo de vida que han tenido con el aumento de ingreso de ingresos económicos. Entonces, con esto quiero decirle que la obesidad tiene muchas causas y por eso es que no se ha conseguido un medicamento o un fármaco que cure la obesidad. Hay que diferenciar una cosa que es el peso de la persona con la gordura. Peso y gordura no es lo mismo. La gente asocia, sobre todo las mujeres piensan que si baja 1 kilo está más flaca y si sube 1 kilo está más gorda y eso no es real. El peso realmente no tiene mucha relación con la gordura, sino el volumen corporal. La grasa, la acumulación de grasa es lo que determina que una persona sea gorda o sea flaca, no el peso que tiene. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, tratando de estandarizar el concepto de obesidad, ellos tomaron una fórmula que fue desarrollada en 1871 por un estadístico, Adolphe Quetelet, que él buscaba lo que se llamaba el hombre promedio, y esa fórmula consistía en dividir el peso entre el cuadrado de la estatura. Y entonces, como vemos acá, cuando una persona ese valor da por encima de 30, se considera que la persona es obesa.
y por encima de 40 se dice que la persona tiene una obesidad grave o una obesidad mórbida. Esto es lo que se usa a nivel mundial para definir la obesidad o no de una persona. Y el índice de masa corporal tiene muchísimos errores. Errores, por ejemplo, dos hombres que midan 1,80 m y los dos pesan 120 kilos, los dos en teoría serían obesos, pero como vemos el señor de la izquierda pesa 120 kilos pero no es gordo y el señor de la derecha pesa 120 kilos y sí es gordo, porque lo que determina la gordura es la grasa. El señor de la derecha tiene mucha más grasa y el señor de la izquierda no tiene grasa. Entonces, uno es obeso y el otro no es obeso, aun cuando el índice de masa corporal diga que son obesos los dos. El problema del índice de masa corporal es que solo relaciona el peso de la persona. Entonces, da errores en niños, en ancianos no se puede hacer el índice de masa corporal, en personas que tienen desarrollo muscular no se puede hacer el índice de masa corporal, en mujeres durante la menstruación o mujeres embarazadas, en personas que tienen retención de líquidos. Hombres y mujeres tenemos composición de grasa diferente y el índice de masa corporal no es igual en un hombre que en una mujer. Inclusive los grupos raciales diferentes tienen configuración de huesos y músculos y grasa totalmente diferente. Entonces, hay muchos errores y es por eso que la Sociedad de Cardiología de los Estados Unidos en la Universidad de Harvard está preconizando el uso de una fórmula que se llama índice cintura-estatura. Entonces, la cintura debe medirse a nivel del ombligo. Se pasa el centímetro en el ombligo, no donde las costureras, no donde el Miss Venezuela, sino en el ombligo, y se divide la cintura entre la estatura de la persona, y ese valor tiene que ser menor de 0,50. Si ese valor da por encima de 0,50, se dice que la persona tiene una obesidad abdominal. Pero si tiene por encima de 0,54, ya esa persona no solamente tiene obesidad, sino que tiene riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 o de tener problemas cardiovasculares. Inclusive, la Sociedad de Cardiología de los Estados Unidos dice que la forma más fidedigna de predecir los problemas cardiovasculares es el índice cintura-estatura. Con respecto a la pérdida de peso, los hombres perdemos peso diferente a las mujeres porque tenemos constitución diferente, líquido diferente y grasa diferente. Por ejemplo, cuando un hombre pierde peso, lo hace, como puedes ver aquí en la pantalla, en forma lineal. El hombre pierde peso casi en forma lineal, la mujer no. La mujer baja de peso, pero sube cuando retiene líquido. Cuando ovula, el día 13, 14 del ciclo, la mujer retiene líquido, aumenta casi 1 kilo, vuelve a bajar de peso y sube de nuevo cuando retiene líquido, cuando come salado, cuando se trasnocha, cuando se deprime, cuando regresa, etcétera. Cuando retiene agua, cuando comes con mucha sal, retienes agua y subes de peso. Vuelves a bajar de peso y subes de peso con la menstruación. Con la menstruación, desde 2 días antes de la menstruación, comienzas a retener líquido y te hinchas, subes hasta 2 kilos y no lo pierdes sino después del 4º, 5º día de la regla es que vuelves de nuevo a perder peso. Esto quiere decir que los hombres, como no ovulamos ni tenemos menstruación, el hombre no retiene tanto líquido como una mujer. Por eso que la pérdida de peso en el hombre es casi lineal, pero la mujer va a tener subidas y bajadas de peso, lo cual frustra muchas veces a las mujeres. Porque el peso no dice la pérdida de grasa, sino la pérdida de agua o la ganancia de agua. En cambio, el volumen corporal es lo que da la definición de la obesidad. Por ejemplo, si usted ve esta niña es obesa y cuando la ves que adelgazó, lo que estás viendo es la pérdida de grasa corporal, no la pérdida de peso. Perdió peso, sí, pero no está flaca porque perdió peso. El peso es una consecuencia. Entonces, está flaca porque perdió grasa y la ves 6 años después y es una niña que aprendió a comer y se mantuvo en un peso adecuado. Nadie hace dieta 6 años, a menos que tengas una personalidad obsesiva y compulsiva. Nadie hace dieta 6 meses. De broma si uno hace dieta 6 semanas. Pero 6 años no hace. Eso significa que lo que hubo aquí fue un aprendizaje de una forma de comer. Cuando ves que esta niña adelgaza, lo que está viendo es la pérdida de volumen corporal, la pérdida de talla de ropa. Es decir, la ropa no engaña. El peso puede decirte verdad o puede decirte mentira, pero la ropa nunca.
Entonces, cuando vemos adelgazar, es para nosotros siempre pérdida de grasa corporal, pérdida sobre todo del tamaño del abdomen. Y una persona de edad avanzada puede adelgazar sin que se le caigan los tejidos ni se arrugue, porque en este método se adelgaza gradual y sin dejar de comer. Aquí no se puede dejar de comer. Entonces, para esto, en nuestra clínica damos charlas y vemos a los pacientes y hacemos consultas online para apoyar y orientar a los pacientes. Y hemos publicado ya 2 libros con respecto al método que se llama Adelgazar sin dietas. Y el segundo libro que sacamos es No le temas a los carbohidratos. Ambos se pueden comprar a través de Amazon y ahí tienes una explicación bastante completa de en qué consiste el método. ¿Qué es lo importante del método? Primero que nada, que si yo le prohíbo a usted un alimento, basta que yo se lo prohíba para que sea lo que le dan ganas de comer. Lo que yo le prohíba, le van a dar ganas de comer. Yo te prohíbo pan y a lo mejor usted no come pan, pero basta que yo te lo prohíba para que te den ganas de comer pan. Entonces, el primer punto importante de mi método es que no hay alimentos prohibidos. Aquí no se prohíbe absolutamente nada. Uno necesita comer grasa, comer aceite, comer proteína, pero también comer carbohidratos. El carbohidrato es el alimento más importante de la naturaleza. De hecho, el carbohidrato ha sido y es y será la base fundamental de la alimentación del occidente, es el pan. En el occidente comemos un carbohidrato que se llama pan y en Oriente es el arroz. Ambos son carbohidratos y el carbohidrato es sumamente importante porque el carbohidrato es el único alimento que produce azúcar, glucosa. Ningún otro alimento produce glucosa, solamente el carbohidrato. Y generalmente, cuando usted ha hecho una dieta, lo primero que usted le prohíben es el carbohidrato. Le suprimen el carbohidrato. ¿Por qué? Porque resulta que el carbohidrato es la fuente principal de energía celular. La moneda energética del organismo es el carbohidrato. Mi célula está diseñada para quemar azúcar. Mi célula no está diseñada para quemar grasa. Puede quemar grasa como un sistema alterno, pero no es su fuente primordial de energía. Es el carbohidrato. Y es por eso que en nuestra sangre tenemos que tener glucosa circulando las 24 horas del día. Por supuesto, el exceso de azúcar en la sangre es una cosa que se llama diabetes y cuando se tiene por encima de 120 miligramos por litro, la persona se considera diabética y el exceso de azúcar quema las arterias por dentro. Pero tampoco podemos tener poca azúcar en la sangre, porque cuando se nos baja el azúcar de la sangre, nos da lo que se llama una hipoglicemia, nos sentimos débiles, nos puede dar temblores y si la hipoglicemia es severa, podemos inclusive hasta perder el conocimiento. Usted debe haber conocido personas que se pierden el conocimiento con una baja de azúcar. E inclusive, si se hace muy acentuada, puedes tener hasta convulsiones por una baja de azúcar. Esto se debe a que el cerebro es un gran comedor de azúcar. El cerebro vive prácticamente de azúcar. De hecho, es la única célula de nuestro cuerpo que no necesita insulina para que el azúcar pueda entrar a su célula. Porque él tiene una avidez del azúcar. Él puede quemar grasa en un momento determinado, pero no es lo que usualmente utiliza. Entonces, si a esta muchacha que se le bajó el azúcar, yo le meto una lechuga en la boca, un pedazo de vegetal en la boca, se queda muerta. Y si le pongo carne, también. Y si le doy un jugo de naranja, enseguida se revive, porque el jugo de naranja se convierte en azúcar de inmediato, pero la lechuga no, ni la proteína tampoco. Entonces, las proteínas y los vegetales no producen azúcar y por lo tanto no tienen relación con la obesidad. Lo que tiene relación con la obesidad es el carbohidrato y la grasa. Entonces, en nuestro método, cuando el paciente asiste a nuestras charlas, le vamos a explicar cómo funcionan los carbohidratos, cómo funcionan las grasas, cómo se pueden combinar. Y en eso, porque son los únicos combustibles que tenemos. El cuerpo no quema proteínas ni quema vegetales. Mi cuerpo, mi célula quema es glucosa o grasa. Entonces, las proteínas y los vegetales se comen libremente porque no tienen relación con la obesidad. Y hay que enseñarle al paciente a identificar qué carbohidratos son buenos o qué carbohidratos son malos
cuáles producen poca azúcar, cuáles producen mucha azúcar, qué grasa es beneficiosa para la salud y qué grasa es perjudicial para la salud. Y eso debe aprenderlo el paciente para aprender cómo se hacen las combinaciones, cómo se mezclan los alimentos, porque lo importante es saber, primero, con qué se come que no me engorde. Y segundo, a qué hora me lo como que no me engorde. Entonces, ¿con qué me lo como? ¿A qué hora lo como? Y todas las personas cometemos transgresiones porque tenemos vida social. Entonces, cuando uno comete una transgresión, uno tiene que aprender cómo se corrigen las transgresiones. Lo importante es enseñar cómo funciona, cuál es la fisiología de los carbohidratos, porque la gente tiene mucho mito, mucha historia, mucha leyenda urbana alrededor de los carbohidratos. Resulta que cuando usted se come cualquier carbohidrato, al digerirlo se convierte inmediatamente en azúcar y los carbohidratos se absorben como glucosa, es decir, en la sangre no circula papa, ni yuca, ni batata, ni auyama. En la sangre circula glucosa y la sangre lleva la glucosa con el oxígeno hasta las células para que se quemen. Pero resulta que mi sangre tiene que tener azúcar y oxígeno las 24 horas del día. Pero el oxígeno puede entrar libremente a la célula, entrar libremente, como Pedro por su casa, pero el azúcar no puede. El azúcar no puede atravesar la membrana celular y es por eso que el azúcar tiene que estimular a una glándula que se llama páncreas para que el páncreas produzca insulina y esta insulina se una a un receptor en la superficie de la célula y abra una puerta por donde pueda entrar el azúcar. Ese es el efecto principal de la insulina. Cuando yo como un carbohidrato, libero insulina y la insulina me abre la puerta para que entre el azúcar a la célula. Pero la persona cuando no produce insulina o tiene un defecto en los receptores, el azúcar no puede entrar a la célula, se queda estancada en la sangre y eso es lo que se conoce como diabetes. El diabético se tiene que inyectar insulina o tomar medicamento para que le pueda entrar el azúcar a la célula. Entonces, la persona cuando se come un carbohidrato que produce insulina, al producir mucha insulina, inmediatamente produce insulina que la mete el azúcar en las células. Pero cuando la persona tiene mucha insulina circulando en la sangre y junto con el carbohidrato se come una grasa saturada, esta va a entrar a la sangre y la insulina la va a meter en el tejido adiposo. Cuando usted come azúcares con grasas, el azúcar, la insulina te mete el azúcar en la célula y la grasa que viene con el azúcar se va directo a el abdomen y te engorda. Lo que produce obesidad son las combinaciones de carbohidratos y grasa saturada, porque es la combinación que va a inducir el aumento de la grasa dentro del tejido adiposo. Entonces, hay que saber dónde está la grasa saturada, identificar dónde está. Yo le enseño al paciente cuáles son los productos con grasa saturada, los alimentos con grasa saturada. Por ejemplo, hay algo que la gente no sabe, que el aceite de palma y el aceite de coco son grasas saturadas, son las dos únicas grasas saturadas en la naturaleza, son grasas malas. Y ya les voy a decir algo del aceite de coco más adelante, que no es la maravilla que ustedes han visto en internet o en las redes sociales. Entonces, cuando se come la grasa, no se mete en la barriga a menos que haya insulina, porque la insulina es la que facilita la entrada al tejido adiposo. Cuando se come grasa y no hay insulina, la grasa no puede entrar en las células y se metaboliza. Y eso fue el éxito del doctor Atkins en el año 1972 y su fracaso en el 85. Pero él demostró que la grasa saturada no engorda a menos que se acompañe de carbohidrato. Por eso que en la dieta de Atkins, en la dieta keto, te suprimen el carbohidrato para que no tengas una fuente de energía y obligues a tu cuerpo a metabolizar la grasa. Y otra cosa que es sumamente importante, como las personas no podemos dejar de comer carbohidrato, tenemos que saber que, por ejemplo, una lenteja produce poca azúcar, pero que un arroz produce más azúcar que una lenteja y que una papa produce muchísima más azúcar. Mientras más azúcar tiene un carbohidrato, pues por supuesto tu páncreas va a producir mayores cantidades de insulina. Mientras más azúcar tiene, más insulina produce. Y mientras más insulina produce, más grasa entra dentro del tejido adiposo. Y entonces un grupo de médicos hizo un estudio con esto y midió cuánto producía de azúcar cada carbohidrato. Ellos tomaron a la glucosa pura como base, le dieron el valor de 100 y vieron que hay carbohidratos que producen por encima de 100 y otros producen por debajo de 100 y hay unos que casi no producen azúcar e insulina. Ellos llamaron a esto índice glicémico
Y el índice glicémico se divide en los que están por encima de 65 y los que están por debajo de 65, que te los dividen entre buenos y malos. Entonces, hay que aprender a cómo se combinan estos alimentos, cuáles carbohidratos se comen, y eso lo vamos enseñando a lo largo del ensayo y error con las comidas de los pacientes. Y hay que saber que hay un sistema de almacenamiento de azúcar y la producción de la resistencia insulínica. Cuando se come un carbohidrato, este se convierte en azúcar de inmediato y la sangre va a llevar ese azúcar a las células. Pero cuando tienes más azúcar disponible de la que puedes quemar en tus células, tu cuerpo empieza a guardar el azúcar en los músculos en forma de glucógeno y llena los músculos de glucógeno, de azúcar, y guarda el exceso de azúcar hasta que el músculo se llene y luego llena el hígado hasta que el hígado se llene de glucógeno y tenemos allí una reserva de azúcar para usarla en un momento de necesidad. Pero cuando yo tengo el músculo lleno de azúcar, el hígado lleno de azúcar y sigo teniendo azúcar disponible, mi cuerpo comienza a producir algo que raya en el borde de lo que es magia. El cuerpo comienza a convertir azúcar en grasa y comienza a guardar grasa en el tejido adiposo. Y la capacidad de guardar grasa en el tejido adiposo es casi infinita. Entonces, el exceso de azúcar termina produciendo obesidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué mi cuerpo guarda azúcar? Porque resulta que cuando yo no como, yo paso 10 horas, 12 horas, 15 horas sin comer, mi cuerpo comienza a sacar ese glucógeno que tengo guardado en el hígado y en los músculos y a convertirlo en azúcar para mantenerme los niveles de azúcar en la sangre y que no se me produzca una baja de azúcar y me desmaye. Entonces, mi hígado y mis músculos me mantienen constante los niveles de azúcar. Pero cuando se me agota el azúcar de los músculos y se me agota el azúcar que tengo guardado en el hígado, mi cuerpo comienza a sacar grasa del tejido adiposo y llevarlo hacia el hígado para que el hígado produzca una cosa que se llama cetona y todas mis células comienzan a quemar cetona mientras llega el azúcar. Cuando llegue el azúcar, todo esto se revierte de nuevo. Esto de mover grasa para producir cetona es la base del fasting, de lo que se llama la dieta del fasting, del ayuno intermitente, que es pasar hambre para obligar a tu cuerpo que se agote tu glucógeno y obligar a que tu cuerpo a quemar grasa y adelgaza, pero cuando vuelvas a revertir en la alimentación se vuelve a perder todo y vuelves a engordar de nuevo. Igual la dieta keto o cetogénica. Y llegamos a lo que se llama la resistencia insulínica. La resistencia insulínica no es más que lo siguiente. Usted sabe que la insulina se une a un receptor para que este receptor abra una puerta en la pared de la célula y el azúcar puede entrar. Pero cuando la insulina toca el receptor y la puerta no se abre y no puede entrar el azúcar, el páncreas produce mayores cantidades de insulina para que abran la puerta y pueda entrar el azúcar. Es decir, ahora el paciente necesita producir más insulina para que entre la misma cantidad de azúcar. Cuando el páncreas produce toda esa cantidad de insulina, la insulina comienza a meter y meter grasa en el tejido adiposo, mete grasa y por eso es que la persona con resistencia insulínica le crece el tamaño del abdomen. La insulina empieza a meter grasa en el tejido, en el hígado y empieza a producir una cosa que se llama hígado graso y aumenta la producción de colesterol, sobre todo el colesterol malo, y empieza a meter grasa en las paredes arteriales y produce esto que se llama ateroesclerosis. El exceso de insulina puede producir ovarios poliquísticos en la mujer, infertilidad, trastornos menstruales y el exceso de insulina produce una ansiedad de comer carbohidratos entre las 4 y las 6 de la tarde. Entonces, cuando una persona te dice que adelgaza tomando agua, yo engordo más de lo que como, me crece la grasa en la barriga, tengo ansiedad de comer carbohidratos en la tarde, lo más seguro es que tenga un problema de resistencia insulínica. Y entonces, las manos, los nudillos de las manos se ponen, como los ves acá, se ponen con este tono oscuro. Esto se llama pseudoacantosis. La pseudoacantosis es un signo indirecto de resistencia insulínica. También el aumento de la grasa abdominal, las verruguitas en el cuello o estos lunares como que se llaman angioma rubí que se presentan en el tórax, en la barriga, esos lunarcitos rojos, esos son signos indirectos de resistencia insulínica. El ejercicio es vital porque el que no hace nada engorda todos los días. Hay una fórmula que es metabolismo es igual a la masa muscular por el consumo de oxígeno entre la edad. Esto significa que el metabolismo
La cantidad de energía que usted consume en un día es directamente proporcional a su masa muscular y a la cantidad de oxígeno que consumen sus células, pero es inversamente proporcional a su edad. ¿Qué significa esto? Que a medida que los años pasan, el metabolismo disminuye. Y lamentablemente no podemos cambiar la edad. Y como no podemos cambiar la edad, tenemos que cambiar el consumo de oxígeno celular. Y para esto hay que hacer actividades aeróbicas. Hay que moverse. Los edulcorantes, hay mucho mito de los edulcorantes. Use edulcorantes. Eso de que si uno quema el cerebro, el otro vuelve a la gente loca, te pega grito en la calle y te vuelve a la gente loca, eso es mentira. Los edulcorantes no producen cáncer, ni producen Alzheimer, ni producen nada. Todos son totalmente inertes. Use el que a usted le guste. El que a usted le guste es bueno. Lo que no debe usar es azúcar blanca ni azúcar morena. Las personas creen que nosotros comemos azúcar desde que el hombre es hombre. No. El azúcar se come desde hace 400, 500 años para acá. Antes no se comía azúcar. Y el azúcar blanca y el azúcar morena, la sacarosa, son los principales productores de infarto y de lesión vascular a nivel mundial. Otra cosa importante, no utilice esto que quieren vender ahora como estos edulcorantes, que son la fructosa o productos con fructosa como el monk fruit, como el agave. Esos son productos que van a inducir resistencia insulínica, hígado graso y una cosa que se llama síndrome metabólico. Estas cosas no las use. Y hay otra cosa terriblemente mala que es el jarabe de maíz alto en fructosa. Siempre que usted vea que un producto tiene jarabe de maíz o corn syrup, el corn syrup es el principal productor de diabetes y obesidad en los Estados Unidos. Y se usa muchísimo en los productos porque el jarabe de maíz produce 300 veces más adicción que el azúcar. Y entonces el jarabe de maíz lo va a conseguir en muchísimos productos. Lo vas a conseguir en salsas de tomate, en cereales, en enlatados, en yogures, etcétera, hasta en el pan. Hasta el pan le están poniendo jarabe de maíz porque si yo le pongo jarabe de maíz, yo vendo 300 veces más mi producto. Y a mí lo que me interesa es vender mi producto. Entonces, por favor, cuando usted vea que un producto tiene corn syrup, no lo compre. La parte nutricional es otra parte que le explicamos al paciente en la charla, cómo se lee la parte nutricional para que sepa cuando vaya al automercado si un producto engorda o no engorda, y eso es una forma de leerlo, y sobre todo enseñarle que no se debe leer nunca esta parte de los porcentajes, porque esto no tiene nada que ver con el producto, sino que estos son porcentajes para una dieta de 2000 calorías, y la persona tiene que sacar su propia cuenta en el automercado, y eso se lo enseñamos porque eso es un poquito complicado, pero se aprende, es fácil. Otra cosa importante es que el aceite de palma y el aceite de coco están asociados a la producción de infarto. Eso ya lo alertó la Organización Mundial de la Salud en el año 2003, pero usted ve en internet un bombardeo diciéndole que el aceite de coco es bueno, que es saludable, que es maravilloso, que cura el Alzheimer. Eso, todo lo que usted ve en internet de eso es gente que está publicitando o mercadeando el aceite de coco o que sencillamente quiere estar a la moda. Todas las clínicas que tratan enfermedad cardiovascular te dicen que el aceite de coco y el aceite de palma son aceites que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero las personas no ven qué dice la American Heart Association o qué dice la Cleveland Clinic o qué dice la Clínica Mayo, sino qué dice toda esta gente, influencers y esta gente que trabaja en redes sociales. Y la gente se guía es por la publicidad y el mercadeo, pero no va a la fuente original. Eso es tan grave que la Asociación Americana de Salud Pública publicó en los Estados Unidos que el 72% de la población norteamericana piensa erróneamente que el aceite de coco es saludable. 72%, eso es un número inmenso, y eso lo que te dice es que la gente se guía siempre es por la publicidad y el mercadeo, pero no por la información real y objetiva. Con respecto a los licores, en el método, el índice glicémico del vino es 0. O sea, el vino no tiene prácticamente índice glicémico, es sumamente bajo. O sea, la cantidad de azúcar residual de un litro de vino será de 0,7 o 0,8 gramos de azúcar. O sea, prácticamente no tiene azúcar el vino, ya que durante la fermentación todo el azúcar se convierte en etanol. Entonces el vino no tiene azúcar. El vino se puede tomar, pues,
tiene antioxidantes, es una maravilla. Aquí vemos que el azúcar con la fermentación alcohólica, todo azúcar se convierte en etanol, por eso es que el vino no tiene azúcar a menos que se le añada. Los etanoles también se pueden usar, tienen un índice glicémico de 0, solo que los etanoles hay que usarlos solamente con soda o con agua. No se pueden mezclar con azúcares. O sea, cócteles, mojitos, bebidas con azúcares. Por ejemplo, vodka con aguaquina o vodka con jugo de naranja no va. La cerveza tiene un índice glicémico sumamente alto. La cerveza, como eleva el índice glicémico, produce muchas ganas de comer grasa mala con la cerveza y produce obesidad. Por eso que hay una cosa que llaman la barriga cervecera. Crece el abdomen porque acumula mayor cantidad de grasa a nivel de las vísceras, sobre todo. Las comidas, pues le enseñamos a los pacientes a hacer cómo tienen que hacer el desayuno. El desayuno es una comida que no se puede saltar. Tienen que hacer 5 comidas al día. En este método tienes que desayunar muy fuerte, tienes que merendar 1 hora antes del almuerzo, almorzar, merendar en la tarde y cenar. El desayuno tiene que ser completo y no se puede saltar. A media mañana hay que hacer una merienda que suba la glicemia y tengas menos hambre a la hora del almuerzo. El almuerzo tiene que ser completo. Le explicamos al paciente todas las combinaciones que pueden hacer con las proteínas, carbohidratos y grasas. La merienda de la tarde, si a usted le interesa, me puede seguir en Instagram. En mi Instagram, que es Método Martins, allí puede ver dulces. En las 4 o 6 de la tarde es la hora de comerse un dulce. Entonces los dulces tienen que ser hechos con edulcorante. Y va a haber en mi Instagram muchas recetas de dulces. Por supuesto, también hay opciones de desayunos, almuerzos, cenas y aprender a comer y a combinar alimentos. Y en la noche, que es cuando el metabolismo baja, al bajar el metabolismo, pues se convierte en mucho mayor cantidad de grasa y hay que aprender qué cosas se comen de noche y qué cosas no se comen de noche. Eso lo vamos aprendiendo y yo les mando una lista a los pacientes y el porqué de eso, y todas las personas cometemos transgresiones. Todos cometemos transgresiones. Lo que tenemos que saber es que se permiten las transgresiones, pero tenemos que saber cómo complementarlas o cómo anularlas, la transgresión. Y a los pacientes en mi método, pues yo les mando una hoja donde el paciente me va a enviar todas las semanas lo que desayuna, merienda, almuerza, merienda y cena. Y yo voy viendo cómo lo está haciendo, le hago las correcciones, se las devuelvo para que vaya aprendiendo en ensayo-error. Hacemos, nos equivocamos, corregimos y es la forma de aprender. Ensayo-error y a tomar conciencia de lo que se come. Por eso es que podemos ver una paciente, fíjate esta paciente antes, y la paciente un año después, pues un cambio totalmente asombroso y sin cirugías y sin nada por el estilo. Bueno, muchas gracias. Eso es básicamente el método. Ahora quedo para las preguntas. Muchas gracias, doctor. A su orden. Pueden hacer sus preguntas en el chat. Vamos a ver. Vamos a ver, estoy leyendo aquí. Un momentito. Sí, aquí tenemos una preguntita. Doctor, ¿es cierto que el metabolismo se ralentiza con el paso de los años? Sí. Lo que pasa es que con el paso de los años, la cantidad de oxígeno que queman las células, eso se llama VO2, o sea, volumen de oxígeno que consume, disminuye. Eso va haciendo que a medida que los años pasan, cada vez consumimos menos energía, nos volvemos cada vez más sedentarios y al disminuir el consumo de oxígeno, disminuye completamente el metabolismo. Eso hace que siempre haya una gran diferencia entre lo que comemos y lo que consumimos y el exceso se va a convertir en grasa. Ok. Entonces tenemos otra por aquí. ¿Cuál es la mejor bebida alcohólica para no subir de peso? Además del vino, que fue el que usted nos... Generalmente el vino es lo mejor, pero también se puede tomar el whisky, el ron, son bebidas sin azúcar. El ron hay que tener cuidado porque hay muchos rones que le agregan azúcar. Entonces, lo ideal es usar rones que no tengan mucho azúcar, que no tengan azúcar, o whisky, vodka,
cualquier bebida esta. Pero, ojo, sin refrescos. Tiene que ser agua o soda o sola. De acuerdo. Y la cantidad, Eh, dice los Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que la mujer puede tomar 2 vasos de vino al día y el hombre 3 vasos de vino. Por encima de eso se entra en abuso de alcohol, y cuando se entra en abuso de alcohol, la persona se puede volver alcohólica en el lapso de un año. de acuerdo. Tenemos una pregunta que dice, ¿se puede utilizar eritritol como azúcar? El eritritol se puede usar como azúcar. De todo lo que termina en Perdón. ol, eritritol, maltitol, sorbitol, son alcoholes de azúcar. No tienen índice glicémico, no producen caries, por ejemplo, pero pueden producir gases intestinales y pueden producir diarrea. Entonces, ¿la harina de maíz es de alto o bajo índice glicémico? La harina de maíz blanca es de alto índice glicémico. Tiene un índice glicémico de 81 y engorda muchísimo. Por eso es que hay que bajarle el índice glicémico y a eso se le agrega, hay que agregarle afrecho de trigo o salvado de trigo para que baje el índice glicémico, y no semillas, sino afrecho. Ok. En las cenas, aparte de proteína, ¿qué podemos comer? Sopas. Sopas, granos, sobre todo cotufas, frutas. Hay muchísimas cosas que se pueden comer de noche. Generalmente al paciente yo le mando las 4 cosas que no debe comer de noche, como es, por ejemplo, carne roja, lácteos, almidones y frutas de alto índice glicémico. Entonces de noche se come cualquier carne blanca, granos, carbohidratos de bajo índice glicémico. De acuerdo. Dice, soy una persona muy activa en los ejercicios. Tengo más masa muscular y por ende mayor peso. ¿Qué me recomienda si deseo bajar algunos kilos? Gracias. La verdad es que no le hace falta bajar unos kilos. ¿Para qué? No hay nadie que la cargue. Si alguien la cargara todavía o tuviera un problema articular en las rodillas todavía, pero realmente no le hace falta. El peso no indica nada. Al desarrollar la masa muscular, el músculo pesa mucho más que la grasa, y al tener mucha masa muscular aumenta el peso. Pero ¿para qué quiere perderlo? Lo importante es que tenga la menor cantidad de grasa y que tenga menos grasa a nivel del abdomen. Yo le aconsejo, mantenga su alimentación, mantenga su actividad física y quédese tranquilo. Okay. Están preguntando sobre la leche descremada. ¿Siempre debemos combinar carbohidratos buenos con vegetales? No, el carbohidrato bueno va con todo prácticamente. El carbohidrato bueno se come con casi todo. Lo que tenemos que tener cuidado es con las grasas, saturadas o insaturadas, y saber cómo se combina. Eso es lo que tenemos que aprender. El carbohidrato va a depender, por ejemplo, si la persona tiene o no tiene una resistencia insulínica, si tiene algún tipo de alergia o intolerancia. Entonces tenemos que enseñarle a manejar los carbohidratos, sobre todo cuando la persona tiene un problema de resistencia insulínica. Eso es un proceso de aprendizaje. De acuerdo. También tenemos, ¿qué opinas sobre la semilla de chía y quinoa, además del germen de trigo? La chía y la quinoa, maravillosa, excelente. Son ambas de bajo índice glicémico. La chía muy rica en vitamina E, por lo tanto tomarla en lo que se llama mucílagos disuelta en agua es muy rica en vitamina E. La quinoa, la quinoa, pues tiene un índice glicémico muy bajo, como la lenteja, como los frijoles. Una maravilla, para comerlo a cualquier hora. De acuerdo. El germen de trigo es muy rico en aceite y tocoferol. Entonces, eso sí hay que usarlo muy poco. Ok. ¿La leche deslactosada es recomendable? La leche deslactosada es para las personas que sufren de alergia a la lactosa. Los lácteos son alimentos muy alergizantes. O sea, puede producir alergia el azúcar, la lactosa, y puede producir alergia la proteína, la caseína. Hay gente que es alérgica a la caseína y hay gente que es alérgica a la lactosa. Cuando la persona es alérgica a la lactosa y le produce gases intestinales, disconfort intestinal, se le pone lactasa, que es una enzima, a la leche, se le pone la lactasa, y la lactasa parte la molécula de lactosa en 2 moléculas de fructosa y glucosa. Produce 2 moléculas de azúcar por cada molécula de lactosa. Por eso es que la leche deslactosada es más dulce que una leche normal, porque produce el doble de azúcar cuando le ponen la enzima lactasa.
¿El chocolate negro se puede comer como merienda? El chocolate negro es rico en triptófano, aumenta la serotonina cerebral y baja muchísimo la ansiedad. A los pacientes con problemas de ansiedad o problemas de depresión, yo les mando mucho el chocolate, pero tiene que ser negro. El chocolate no debe tener semillas, ni fruta, ni leche, ni harina porque te engorda. El chocolate se come solo. De acuerdo. ¿Por qué la ansiedad nos produce hambre? ¿Por qué? La ansiedad nos produce hambre. Por la adrenalina y la catecolaminas que liberan la ansiedad. Cuando la persona está ansiosa hay una liberación permanente de lo que se llaman, lo que es la adrenalina, la noradrenalina. Esto compite con la insulina, nos deja sin azúcar en la sangre y tenemos una ansiedad por volver al azúcar. Por eso que la ansiedad produce ansiedad, pero por comer más que todo carbohidratos. Es muy raro que alguien tenga ansiedad por comer un cochino frito. Sino la ansiedad te da es por comerte un pan, una harina, un dulce, algo con carbohidratos. Bueno, doctor, soy floja para hacer ejercicio. ¿Cuál es el que me recomienda? Que no me agote y cuánto tiempo a la semana. El mejor ejercicio que puedes hacer es caminar. Y caminar es agradable, pones música, caminas. Yo te recomiendo que camines 20 minutos en un sentido y 20 minutos de regreso. Y lo haces un día sí, un día no, un día sí, un día no. No tienes que correr, no tienes que caminar un paso rápido, sino caminar 30, 40 minutos en forma continua, sin pararte, y a una velocidad que no tengas que conversar mientras caminas. Entonces, haz cualquier tipo de actividad física, pero si no te gusta hacer nada, camina. Es una maravilla caminar. Muchas gracias, doctor. Esas son las preguntas que Perfecto. tenemos. Le voy a Muchas pasar gracias. el micrófono al señor Armando para que... Ok, bueno, nuevamente, gracias. Muchísimas gracias, doctor Martin. Ha sido todo un honor y experiencia muy nutritiva para todos nosotros. De verdad que creo que usted se siente bien satisfecho con la experiencia que nos transmitió y nosotros nos encontramos realmente agradecidos. Y le invitamos desde ya a utilizar nuevamente nuestros medios, nuestras plataformas para seguirnos ayudando a ayudar a las personas que se ven involucradas en esta situación de que prácticamente es casi ya una situación de pandemia mundial, que es la obesidad. Entonces, muchísimas gracias y desde ya todo nuestro equipo le agradece y toda nuestra plataforma está completamente a su orden. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a Agradezco ustedes por su también, invitación. muchísimas gracias. Agradezco también a todas las personas que se conectaron con nosotros y muy especial a la gente que desde España nos estaban siguiendo. Los invitamos a nuestro próximo webinar, que va a ser el día miércoles 1 de julio a las 11 de la mañana, hora este o hora de República Dominicana, hora de Venezuela, que se lleva por nombre la oftalmología en tiempos de COVID. La misma va a ser dictada por el doctor Rafael Félix, que es cirujano oftalmólogo dominicano. Entonces, síganos en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram y en LinkedIn, donde las mismas serán promocionadas. Ya, desde ya están en las redes. Muchísimas gracias. Feliz tarde, José. Nuevamente agradecido, querido amigo. Hasta luego, un placer. Chao. Siempre a la orden. Excelente.